'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Vamos a ver, más allá de caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Koldo, PSOE, Aldama, Ábalos, caso Carreteras, caso Tito Berni, vamos a una cuestión que parece que empieza a tomarse en serio el Consejo del Poder Judicial, bendito sea Dios, y es que más allá de todo eso hay una especie de ataque totalmente preparado, organizado y totalmente diseminado a través de distintos ministerios, a través de distintas personalidades, comandado obviamente por Pedro Sánchez, para denigrar, difamar, calumniar, atacar a los jueces. A la prensa ya lo damos por hecho, pero claro, acaba de cruzar una frontera porque está acusando abiertamente de prevaricación a los jueces. Casualmente, a los jueces que están abriéndole casos de corrupción en su entorno más cercano a su partido, o ya veremos si al final no acaba teniendo él que dar alguna explicación. Pero claro, casualmente los mismos jueces que le encantaban cuando se investigaba el caso Kitchen, el caso Tandem, el caso Gürtel, ahora ya no le gusta porque es que le han tocado a él. Y va y resulta que justo esos que tenemos, que yo sepa, en Extremadura a una jueza. Tenemos a dos jueces, uno de juzgados de Plaza de Castilla y uno de Audiencia Nacional, dos en Madrid. Tenemos a los tres responsables en la Audiencia Provincial, ya vamos por 6. Tendríamos a los del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tendríamos a los del Tribunal Supremo. O sea, ¿de cuántos jueces estamos hablando según el Partido Socialista que están en una confabulación de la fachosfera para acabar con su gran deidad? Pues estamos hablando, Carlos, ya de cerca de una veintena de jueces y magistrados de instrucción, de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo. Yo creo que el ataque del gobierno a los jueces pues se ha ido cayendo su propio relato, porque al inicio de la investigación del caso Begoña Gómez recordarás que todo era poner encima de la mesa que el juez Peinado, que poco más que era un zumbado, que iba por nosotros, que no tenía pruebas de nada, que no se justificaba para nada la investigación. Y claro, ¿qué sucedió? Pues que la Audiencia Provincial de Madrid le dio un doble varapalo al gobierno, a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez respaldando públicamente la investigación del juez Peinado, pero es que también los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se cargaron, ¿no?, las 3 querellas que habían presentado al menos Begoña Gómez, Pedro Sánchez y el periodista Máximo Pradera. Obviamente se les ha ido cayendo el relato, se ven totalmente acorralados y ahora pues tienen que seguir con el tema de que les ataca la justicia. Esto ya está indignando a los jueces hasta un punto ya que ha tenido que salir la propia presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, en un comunicado advirtiendo que no se puede consentir que se puedan presionar a los jueces ni ningún poder público ni privado y que no puede atacarse a los jueces, se les puede criticar por supuesto, pero que no se les puede atacar y atribuir un sesgo político en sus actuaciones. Lo que está claro es que 20 jueces que además, en fin, de toda ideología, porque aquí parece que es que todos son de derechas, no. Simplemente por recordar, creo que el juez Santiago Pedraz, que lleva la trama de hidrocarburos, que puede ser una bomba de relojería para el gobierno y para Ferraz y para Moncloa, no es precisamente de derechas, pero aparte de eso, obviamente se está hablando de muchísimas causas muy diferentes, todas ellas de corrupción y que tienen un epicentro común, que es Pedro Sánchez, su familia, su partido, su entorno, su gobierno, su mujer, su hermano. Y de ahí no salimos. O sea, es que no se habla de otras tramas de corrupción hoy en día. Son todas las que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, que solamente lleva apenas 6 años, aunque se dice pronto, pero en 6 años han hecho todo esto. O sea, Bueno, es que no llevan 20 años, llevan Es que 6. Miguel Ángel, hay que recordar que él llega al gobierno finales de mayo, inicio de junio de 2018 con una moción de censura, según él, contra la corrupción porque era irrespirable. Según consta en los informes de la UCO de la trama Koldo, PSOE, Aldama, Ábalos, etc., el primer contacto formal para crear la trama sucede en septiembre del 18. Repito, en junio estaba terminando la moción de censura. La toma de posesión, nombramiento de ministros, más o menos, obviamente, es como un mes. Es decir, junio se te va entero. Julio y agosto estaban de vacaciones y en septiembre estaba montada la trama. O sea, todo lo que descansaron fue el descanso típico de un socialista, que es multiplicar por 2 lo que pone el Estatuto de los Trabajadores, que es un mes.
Bueno, acuérdate, Carlos, que nosotros publicamos en Libertad Digital el famoso vídeo de Begoña Gómez, que era de agosto de 2018, es decir, acababa ya de llegar Pedro Sánchez, ahí ya estaba hablando de su Bueno, proyecto de la España vaciada. el enchufe, Miguel Ángel, el enchufe en el Africa Center es en agosto. O sea, solamente rompió el descanso bimestral de todo socialista, solamente lo rompió para meter el pie a una persona que no tiene ninguna titulación universitaria en una de las universidades privadas más potentes de España. O sea, me imagino que metería el pie, dejaría puesta la pegatina en la puerta y se marchó de vacaciones, me imagino. Y por cierto, Carlos, que hablábamos de Begoña Gómez, no se nos puede pasar que en su declaración Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo hablaba de engrasar relaciones con según qué ministros y a cuál citaba a Teresa Rivera. ¿Con quién se reunió Teresa Rivera? Pues con Aldama y con Begoña Gómez para ese proyecto de la España vaciada. Obviamente lo que está claro, Carlos, es que Víctor de Aldama ha puesto encima de la mesa, pues uno va suministrando la información y todavía no ha entrado, digamos, a cuchillo con Begoña Gómez y, por supuesto, con el propio Pedro Sánchez, aunque sí puso encima de la mesa, pues en su declaración en el Supremo, lo de la financiación ilegal del Partido Socialista, que es una forma, ¿no?, de disparar de forma indirecta contra el propio Pedro Sánchez. Obviamente, la magnitud de todas las tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez cada semana que pasa es mayor y desde luego esa última aportación de Aldama, hablando ya de una financiación ilegal del Partido Socialista, es que podemos hablar, es que no están dejando ni un delito libre del Código Penal toda la panda de trama de corrupción que lleva Pedro Sánchez, su familia, amigos, entorno, compañeros y partidos, ¿no? O sea, es que están tocando todos los delitos del Código Penal. Que sí, que sí, que sí. Yo, de todas formas, ya tenemos un comunicado de Isabel Perelló, de la presidenta del Consejo del Poder Judicial, diciendo empecemos a parar esta historia porque son acusaciones directas, son imputaciones de delitos. De momento, algunas tendrán la cobertura de están hechas en sede parlamentaria, tengo mi protección como diputado, otras no se están haciendo ahí. Determinados mensajes de ataques a los jueces se están replicando en determinadas tertulias, en determinados foros que ya no tienen ninguna protección, ni como diputado ni como nada, porque no lo están haciendo diputados. Es decir, están lanzando una sombra de calumnia que desde mi punto de vista es plenísimamente delictiva. Sí que es verdad que cuando hablas con los jueces te explican que de momento no quieren denunciarlo, no quieren plantear una querella, porque les podría acabar suponiendo una tacha por motivo ideológico que se utilizase en su contra para recusarlos. Bien, el argumento tiene todo el sentido. Ahora, dicho eso, ¿tú crees que en algún momento se va a empezar a actuar contra lo que está pasando? Lo digo porque yo no había visto un lanzamiento de estos que hablan de la máquina del fango, de fango más injusto, más brutal, más generalizado, más haciendo invasión del poder ejecutivo sobre el poder judicial, más intentando anular las bases mismas de la democracia que se basa en los contrapoderes. Yo veo una órbita de un ataque brutal que tiene toda la tipificación de una calumnia. Bueno, te recuerdo, Carlos, que hace unos años, ya, bueno, poco tiempo, cuando condenó al Tribunal Supremo al famoso Rastas de Podemos por darle una patada a un policía, Yone Belarra acusó directamente a los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala Penal de prevaricadores y lo puso con todas las letras en un tuit. Hubo una asociación que llevó precisamente esa acusación de Yone Belarra al propio Tribunal Supremo, donde estaba aforada, y el Supremo rechazó entrar en esta querella. A mí lo que me da la sensación es que los jueces actúan cuando les atacan a ellos de otra forma, ¿no? O sea, si nos atacan a nosotros, pues presentamos una querella, etcétera. Cuando se ataca a los propios jueces, normalmente ellos pues están actuando de otra forma y desde luego me parece que es muy poco inteligente cuando un juez te está investigando y te puede sentar en el banquillo que le empieces a llamar prevaricador. No creo que eso contribuya a que la investigación pues, pueda ser más liviana, sino más bien todo lo contrario, porque al final los jueces son personas y si tú obviamente les Ya. estás llamando delincuentes, no creo que eso ayude a que los jueces pues no vayan a hacer su trabajo como tienen que hacer, ¿no? Sino todo lo contrario, van a ser todavía pues más minuciosos si cabe, ¿no? Con lo cual no creo que sea una buena estrategia. Entiendo que están tan desesperados en el gobierno de Pedro Sánchez que la única forma que les quedaba pues era intentar desacreditar la investigación, desacreditar todas las tramas en las que se ven involucrados y la forma más fácil es
atacar directamente a los jueces y dejarles por fachas, por gente que está zumbada y tal, pero sigo diciendo que yo creo que eso no es muy inteligente porque al final, obviamente, enfadar a un juez que te está investigando no lo veo No, no, si tienes razón que al final la mejor respuesta es investigar todo lo que tenga indicios delictivos, hacerlo con el máximo rigor y lo siento muchísimo, si sales condenado, te llames Perico Los Palotes o te llames Pedro lo que sea, pues vas para adelante, como se suele decir ahora, ¿no? Ahora, el organismo o la entidad o la institución a la que yo echo de menos es a la Unión Europea, una vez más. No estaría de más que tan finos y tan exquisitos que se han puesto con determinadas cuestiones, que sí, me parece muy bien. Oye, hay que renovar un Consejo General del Poder Judicial. Bueno, habrá que renovarlo para ganar independencia, no para cargarse la separación de poderes, lo primero. Pero lo segundo, un ataque en masa calumniando a jueces no les parece en la Unión Europea lo suficientemente significativo como para hacer una comunicación llamando la atención en pura aplicación de las bases del Tratado de la Unión. Es que estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Al final, en todas las cuestiones judiciales que estamos sufriendo en España de ataques a la independencia del Poder Judicial, nos estamos encontrando totalmente desamparados en la Unión Europea. Solo hay que recordar también pues, lo que pasó con la ley de amnistía, cuando el gobierno de Pedro Sánchez pactó con Junts aquello de, pues, para acabar con el lawfare, investigar a jueces o incluso llevarles a comisiones de Sí. investigación y tal. Y la verdad es que la respuesta de la Unión Europea fue entre tibia y Oye, cero, ¿no? O sea, aquello, Miguel Ángel, aquello que lo planteó el separatismo y lo respaldó el Partido Socialista, ¿eh? se pactó, se llegó a Sí. pactar. Obviamente, a nivel nacional, pues esto tuvo un rechazo monumental por los propios jueces que hicieron, pues, incluso, pues, protestas públicas, ¿no? Y todas las asociaciones judiciales, sin excepción, incluidas las izquierdistas, se posicionaron en contra. Pero es verdad que ya parece que en España, desde que llegó el gobierno de Pedro Sánchez, nos hemos acostumbrado a que los jueces ya no es que sean criticados, va más allá de una crítica, ¿no? Porque como decía la propia Isabel Perelló en su comunicado como presidenta del Poder Judicial, los jueces también pueden ser criticados en una democracia, pero lo que no puede ser ya es directamente atacados a su independencia y coaccionarlos como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez desde el minuto uno. El gobierno de Pedro Sánchez, porque no solamente es Pedro Sánchez, es hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños y personas como Óscar Puente, ¿no? Como si fuera un jurista No, más que se Pachi ponen a... López. Pachi López es todos los días 36 veces. Y Pachi López, exactamente, o sea, personas que obviamente su experiencia judicial es nada, ¿no? Entonces se permiten el lujo de entrar ya a juzgar, incluso pues como el propio Bolaños y tal, diciendo a los jueces cuándo tienen que archivar o no una investigación y que esto es una investigación prospectiva y luego sale la Audiencia Provincial de Madrid diciendo que de prospectiva nada y se quedan callados, ¿no? Nos hemos acostumbrado a este ataque a los jueces, un ataque que empezaron en Podemos, cuando empezaron a investigarles en la Audiencia Nacional y el caso Neurona en los juzgados de Plaza de Castilla, pero el problema es que ese discurso de Podemos luego fue asumido por el propio Partido Socialista y por el propio Pedro Sánchez y todos sus ministros. Y eso es lo preocupante. Totalmente. Miguel Ángel, bueno, seguiremos informando de todo esto y seguiremos hablando, lógicamente, de todos los casos, porque ni jueces en confabulaciones, ni periodistas de fachosferas, ni historias. Hay indicios penales contra el comportamiento de infinidad de personas en el Partido Socialista y en el Gobierno, y eso es culpa suya, no es culpa de nadie más. Pero bueno, seguiremos informando de todo ello, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Do shit my way, so you can go kick